Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Una vez más, Señor mío, por sentir tu presencia, guardando mi vida, resguardando, Señor mío, mi integridad espiritual. Gracias, Espíritu Santo, porque me has rodeado de misericordia, me has rodeado de amor, me has rodeado de cuidados. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Señor Dios del cielo, porque tú eres el todo para mí. No tengo con qué pagarte. Solo te alabo y te glorifico. Te doy gracias en esta tarde. Bendícenos a través de esta palabra, Señor. Que cada oído que oiga este mensaje sea, Señor mío, ministrado, sea tocado con esas manos preciosas tuyas, Señor, dando consuelo, dando paz, dando, Señor mío, un aliento de fortaleza para cada vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Aleluya. El Señor les bendiga a todos en esta hora. Hoy estamos a 7 de junio del año 2020 y nos gozamos porque podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y cada vez que decimos hasta aquí me ayudó Jehová, de alguna manera nos lleva a reflexionar, nos lleva a pensar cuántas cosas nos ha dado el Señor, que no podemos negar que hasta aquí nos ha bendecido Jehová. Y si hasta aquí nos ha bendecido Jehová, quiere decir que nosotros le debemos mucho a Dios. Le debemos tanto que debiéramos meditar y reflexionar en las palabras que la palabra de Dios nos encomina a hacer a cada uno de nosotros. Quiero referirme en esta tarde para esta reflexión el Salmo 97, versículo 10, que nos dice así: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si solamente esta palabra expresáramos, creo que estaríamos diciendo todo. Por supuesto que Dios no se queda a medias, siempre nos da alguna cosa que nos amplíe el conocimiento, porque el versículo que leí del Salmo 97, 10
no solamente se queda con la palabra, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Termina diciendo el versículo, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Pero como decía, me detengo un momento en esta parte, porque creo que tenemos muchas razones del por qué debemos de despertar los que amamos a Dios, los que hemos recibido a Cristo, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que meditar sobre el contenido de esta experiencia y las razones del por qué debemos de aborrecer el mal. Aborrecer el mal va más allá de saber que Cristo nos rescató, de que Cristo nos salvó y de que ahora somos hijos de Dios, pueblo de Dios. Porque esto no es así de sencillo. Cuando nosotros éramos adolescentes, no teníamos maldad, no teníamos hábitos, malas costumbres, Éramos inocentes. Jesucristo ya existía. Ya existía cuando nosotros nacimos, cuando nosotros crecimos. Él ya tenía ese palacio, ese reino, esas bendiciones para cada uno de nosotros. Pero el mal se presenta. Satanás se presenta para engañarnos y convertirnos en lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién le conocerá? Y pasajes como estos podemos encontrar muchos en la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que Dios vio a los hijos de los hombres sobre la tierra y vio que su pensamiento y en su corazón solamente estaba el desear hacer cosas malas delante de la presencia del Señor. El mal nos ha hecho mucho daño. Nos cambió completamente, cambió el rumbo de lo que Dios planeó desde un principio. Por eso la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 32, dice la palabra del Señor que el perverso no solamente hace lo malo delante de Dios, sino que se complace en que otros lo hagan. De manera que el capítulo 3, versículo 23 dice que por tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Y el capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero una vida
que no tiene a Cristo, simplemente es una vida bloqueada completamente. Un ejemplo lo tenemos en la palabra del Señor, cuando dice la Biblia que el apóstol San Pablo iba cada mañana a la sinagoga para compartir la palabra del Señor. Ya había habido muchas personas que habían recibido salvación, que habían recibido sanidad, que habían conocido a Jesucristo, que sus vidas estaban cambiando y estaban en sintonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero dice la Escritura que una joven veía a Pablo y a Silas pasar todas las mañanas, y ella misma declaraba sin conocerlos, decía: estos son siervos del Dios Altísimo. No lo hacía porque ella los conociera que eran de Dios. No lo hacía porque el Espíritu Santo le revelaba quiénes eran esos hombres desconocidos. Lo hacía porque había en ella un espíritu del mal. Satanás también sabe apoderarse de la mente, también sabe hablar a través de las personas, también las sabe usar, así como el Señor cuando toma la vida de una persona y la llena de su Espíritu Santo y la empieza a cambiar para transformarla para bien. Satanás también hace lo suyo en aquellas personas que no quieren aceptar a Cristo en su corazón. Roba de alguna manera la inocencia, ensucia completamente la mentalidad de una persona, la bloquea para que no escuchen el Evangelio y puedan confundirse de esta manera. Como usted se imagina, dice la palabra del Señor: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Parece tan sencillo. La gente está bloqueada, está hundida en hábitos, en malas costumbres. Está necesitada, está sufriendo, necesita de la gran bondad y misericordia del Señor. Pero no hay esa apertura, esa facilidad. Esta pandemia que hoy estamos enfrentando ha causado estragos por todos lados. Desde físicamente, usted sabe perfectamente cuánta gente está en los hospitales, cuánta gente está muriendo, cuánta gente está enferma. Las economías están terminando, los trabajos están terminando, la paz está terminando. No hay tranquilidad en la sociedad, no hay tranquilidad en las personas. Hay pobreza en todos los aspectos de la vida. La gente vive esclavizada, mas sin embargo, vea usted si ese mensaje de Jesucristo, de que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse de las cosas malas y crean en el Evangelio. No es tan fácil que la gente que vuelva a Dios. No es fácil que la gente se convierta. Fíjese nada más las obras que ha hecho Satanás. Ha hecho tanto daño y sigue bloqueando a las personas para que en medio de esta angustia, en medio de esta crisis, en medio de estas condiciones, no volteen sus rostros hacia arriba, siguen viendo hacia los lados, siguen viendo hacia abajo, están buscando dónde encontrar una solución. Mas sin embargo el Señor nos dice en su palabra: poned los ojos en el autor y consumador de la fe. Alza los ojos a los cielos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero qué difícil es para la gente poder ser liberada
¿Se fija usted por qué el salmista nos dice: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal? Y aborrecer, amados hermanos, es por el daño que nos ha ocasionado, y no solamente nos ha hecho daños en el pasado, porque aún los que conocemos a Cristo, Satanás ya sabe cuáles fueron sus debilidades. Satanás ya sabe qué fue lo que a usted le gustó, qué cosas usted hizo que le hundieron, que le esclavizaron, que le llevaron al pecado, que le ataron. Satanás ya sabe eso. Y por allí Satanás nos sigue atacando. Usted que conoce ya la palabra del Señor, no está siendo libre totalmente de pasar por esas pruebas, de pasar por esas luchas. Y hermanos, es que no es cualquier cosa. El apóstol San Pablo, fíjese lo que dice en la escritura de Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Fíjese lo que dice. Primero les voy a leer esto sobre lo que tuvo que hacer el Señor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por obra del Espíritu Santo. Ya habíais sido lavados, santificados, justificados. Dios nos ha dado tremendas bendiciones. Cosas tremendas, amados hermanos, que pueden seguir sucediendo. Pero mire, le voy a decir primeramente lo que dice el apóstol San Pablo: antes de lavarnos, antes de santificarnos, antes de justificarnos. Fíjese nada más algunas de las cosas de lo que hace el mal. ¿Por qué razón el salmista pide que aborrezcamos el mal? Los que buscamos a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 9 de Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y luego me empieza diciendo: los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese, algunas de las cosas que les he mencionado. Pero si usted pone cuidado en la palabra, va a encontrar usted algunos pasajes más, como Gálatas, capítulo 5 del 19 al 21. Va a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, los primeros versículos. Va a encontrar en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Va a encontrar una lista, una serie de las cosas que el mal ha hecho y que hoy en nuestros días, si bien es cierto que a lo mejor usted diga: yo no soy borracho, pero tiene otro vicio, tiene otra mala costumbre, tiene otro mal hábito. Y quiero decirle que no necesita tener todos los defectos y los males que el pecado ha ocasionado. No necesita tenerlos todos. Con uno que tenga, su vida se ensucia. Con uno que tenga, con un error, un defecto. El apóstol San Pablo dice en Gálatas 5, 19:
Dice, malas obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, homicidios, borracheras, orgías y cuántas cosas más nos puede mencionar la palabra del Señor. De todas estas cosas, el Señor nos rescató a cada uno de nosotros para que ahora nosotros pudiéramos disfrutar la gloria, la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué debemos aborrecer el mal? Porque Cristo te amó, porque Cristo te salvó, porque Cristo te rescató de esa vida perversa, de esa vida pecaminosa en la que llevábamos cada uno de nosotros. Ahora el Señor nos ha constituido en nuevas criaturas. Hemos dicho algunas veces ese pasaje de Primera de Pedro 2:9, cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos especial tesoro delante de la presencia del Señor. Eso somos cada uno de nosotros. Satanás sabe el valor que contiene el tesoro que Dios te ha dado, ese perdón que Dios te ha dado. Ese perdón que Dios te ha dado te ha metido al reino de Dios. Eres parte del cerco divino. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú no eres cualquier persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te aman. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te resguardan. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están peleando por ti. Tú tienes tesoros más preciados. Satanás quiere de alguna manera echar por tierra ese tesoro, ese valor. Pero Dios, amados hermanos, no te ha dejado. Y mira lo que dice la palabra del Señor en este mismo pasaje del Salmo 97. El versículo 11 de este pasaje dice así: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Fíjese, luz está sembrada para los justos. Cuando hablamos de luz, estamos hablando de algo que podemos palpar, que podemos mirar, que podemos disfrutar, que podemos estar en medio de ello, que podemos realizar muchas cosas. En otras palabras, esa luz se refiere a Jesús. Luz será sembrada y alegrías, cosas buenas. Cuando estamos hablando de luz, por supuesto que no podemos negar que hay oscuridad, por supuesto. Antes de la luz hay oscuridad. Pero la luz, como dice la palabra, será sembrada. Quiere decir que las tinieblas, las pruebas, las luchas no son eternas. Las luchas, los problemas, las pruebas son pasajeras. Si tú estás en Cristo, si tú eres de Dios, si tú estás disfrutando de la presencia del Señor, quiero decirles que estás en pruebas, estás en luchas, estás en dificultades, mas sin embargo, la luz dará frutos. La luz no se quedará en ceros. La luz resplandecerá. Cuando dice la palabra que la luz será sembrada, quiere decir que va a nacer, quiere decir que va a crecer, quiere decir que va a dar frutos, quiere decir que trae provecho. Dios ha tenido promesa para cada uno de nosotros. No nos dejará solos. Estas pruebas van a pasar. Tenemos que creer que el Señor es lo máximo para cada uno de nosotros. Esta pandemia que hoy estamos viviendo y que ha sido terrible
hermanos, algo inolvidable, va a ser historia para todo el mundo. Mas sin embargo, esos temores que la gente tiene, esos daños que está ocasionando esta pandemia, no se comparan con los daños que ocasiona el pecado. No se compara con la maldad, lo que está haciendo para la vida de las personas, porque este coronavirus solamente puede trascender a quitarte la tranquilidad y a lastimarte el cuerpo. Muchas personas de las que han sido contagiadas, bendito sea Dios, porque muchos se han recuperado, muchos han encontrado remedio, muchos están en casa disfrutando con su familia, muchos la libraron y están celebrando la victoria porque no murieron. Pero déjeme decirle que el pecado, amados hermanos, el pecado no tiene comparación con esto. Porque el pecado, amados hermanos, nadie puede librarse. Si una persona no está en Cristo, llámese quien como se llame, esté donde se encuentre, se cuide como se cuide, el pecado está allí, y si no lo mata ahorita, lo matará mañana. Porque Satanás a eso viene. Dijo el Señor Jesucristo en San Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, vino para matar y vino para destruir. El pecado no es un juego. Qué bueno que el pecado fuera un coronavirus. Qué bueno que el pecado fuera un coronavirus. Que cualquiera lo pudiera evadir no saliendo de casa. Que cualquiera lo pudiera evadir cuidando la sana distancia. Que cualquiera lo pudiera evitar tomando ciertos medicamentos. Pero tristemente no es así. Porque la misma palabra del Señor nos dice, mas la paga del pecado es muerte. Y está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Si usted le tiene miedo al coronavirus, téngale más miedo que el pecado no esté en su vida. Si usted es de Cristo, si usted es de Dios, aborrezca el pecado. Si usted ama al Señor, debe de aborrecer la maldad. Si usted ama al Señor, no tiene que tener paz cuando el pecado quiere llegar a su vida. Si usted ama al Señor, debe aborrecer el pecado. Y debe de luchar porque no forme parte de su vida, que no se meta a su casa en ninguna manera, ni en forma pequeña o en grande. Usted tiene que seguir y entender lo que la palabra del Señor nos dice, si queremos tener esa comunión gloriosa con el Señor. Bendito sea Dios, qué maravilloso es que usted pueda ser como dice la Biblia, que fue Adán. Usted se acuerda de Adán. Dice la palabra del Señor en Génesis 3, versículo 10. Dice la palabra que Dios vino y le habló a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y dicen que Adán le respondió al Señor, Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Por eso me escondí, porque oí tu voz. Qué maravilloso cuando la conciencia nos acusa inmediatamente. Cuando hay un pecado, una maldad, algo que se mete a nuestra vida y podemos entenderla y desecharla en el nombre de Jesucristo. Para que no se apodere de nosotros la rebeldía, para que no se apodere de nosotros la desobediencia, para que no se apodere de nosotros la infidelidad, para que no se apodere de nosotros la vergüenza, para que no se apodere de nosotros los malos hábitos, las malas costumbres, la carnalidad de nuestra vida o la religiosidad de nuestro ser. Ojalá, hermanos, amigos, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme decirle que el coronavirus no es lo más peligroso. No es lo más peligroso que debe preocuparle a la gente.
El coronavirus es pasajero y mucha gente lo está librando, y puede ser que nosotros la libremos también. Pero tengamos cuidado que el pecado no venga a nosotros. Si usted ya se libró del pecado, no vuelva a caer en él, porque aunque Dios le promete levantarlo, las consecuencias del pecado son fatales. Aborrezca el pecado. Apréndase este versículo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Óigalo bien, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Dios le promete resguardarlo. Vamos a orar en esta tarde. El Espíritu Santo está aquí. Él le ama celosamente. Él no quiere que usted se autoengañe. Él no quiere que usted vea el pecado y se ría. Él no quiere que usted vea el pecado y juegue con él. Él no quiere que vea el pecado y usted no le dé importancia. El pecado es una serpiente muy peligrosa, que así como engañó a Eva, te puede engañar a ti. Te puede hacer tanto daño. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Estamos en tu presencia, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, tú eres el hacedor de maravillas. Tu presencia, Señor mío, nos dé fortaleza, nos anime, nos motive, nos dé las fuerzas para reprender toda fuerza de mal. Quita lo que estorba, Señor. Quita lo que nos daña, lo que nos hace perder libertad, gozo contigo. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Bendice la vida de tus hijos. Si hay un alma nueva, Señor, que necesita aceptarte como Salvador y no ser esclavo más del pecado, socórrelos, sálvalos, Señor. Perdónalos en el nombre de Jesús. Y síguenos ayudando a salir, Señor, adelante. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Me gozo de poder compartir con usted. Lo hago con todo respeto, con toda consideración. Yo sé que no somos perfectos, pero Dios no busca la perfección en usted. Dios busca su corazón, que aprenda a rendirse a Él siempre. Ame al Señor, sígase gozando, deleítese a través de los mensajes. Seguimos ministrando a través de la red, llegando a su casa y deseando ser bendición para todos ustedes. Hasta que tengamos nuevas notificaciones acerca de lo que podamos hacer con lo que siempre hemos hecho, reunirnos, celebrar nuestras actividades. Seguimos orando por ustedes. A muchos de ustedes, sin conocerlos, oramos pidiendo que Dios los bendiga. Crea en esa bendición y acérquese más a Dios. A la iglesia, a la Nueva Jerusalén, Dios les bendiga. Saludos a todos. Lo mejor para cada uno de sus familias. Amén.